Bien, Carolina, ya estamos ya en transmisión directa, así que te quiero dar la bienvenida, darte las gracias por estar acá en este espacio en un máster compartiendo conmigo. Te agradezco muchísimo tu buena onda, tu buena aceptación a la invitación que te hicimos para poder ser parte de este video podcast. Y con un tema Gracias. que es súper interesante, que ha causado mucho interés también por la cantidad de personas que están inscritas y que querían participar de esta entrevista, que querían ser oyentes y visualizadores de esta entrevista. Así que te quiero agradecer. Primero, en primera instancia, agradecerte por estar aquí con nosotros. No, gracias a vos, Marco, por la convocatoria. La verdad que me encanta el tema que elegimos juntos, porque fue un tema que lo elegimos juntos. Me encanta y también poder estar y poder conversar, ¿no? Más que una charla personal, que sea una conversación abierta, es más por el chat, si quieren poner preguntas. Sé que hay varios colegas que me dijeron que iban a estar, así que nada, me encanta la interacción, así que nada, vamos para adelante. Sí, genial. Mira, antes de que comencemos y entremos ya en la materia, quiero hablar un poquito de ti de manera muy sucinta. Eres Agile Claro. Coach, ¿cierto? Por eso estás acá. Eres Enterprise Business Agility, agente de cambio organizacional en la empresa Winas. Ujú. Y los temas que tratas habitualmente y que te llaman la atención y que te apasionan son la agilidad, las personas en la agilidad, ¿cierto? Esto de la agente de cambio y el liderazgo ágil, ¿cierto? Sí. Así que, bueno, comencemos entonces, entremos en materia de esto tan entretenido que tiene que ver con Agile. Y para comenzar, Caro, nos gustaría mucho, me gustaría a mí que nos pudieras comentar y nos pudieras contar qué es lo que hace un Agile Coach, desde tu experiencia, de lo que tú has vivido en tu experiencia laboral, ¿qué hace un Agile Coach? A ver, ¿qué hace? Es como muy amplio, ¿no? Ujú. Y depende dónde radique su hacer también. Me ha tocado en diferentes organizaciones hacer diferentes cosas, ¿no? Desde la parte operativa, y cuando hablo del operativo, hablo del acompañamiento a los equipos, a los equipos de software o a otros equipos en otras áreas también me ha tocado. Entonces, ahí lo que hacemos desde la parte operativa muchas veces es apuntalar a los Scrum Master desde las prácticas, desde cuidar a las personas, de resolver problemáticas y de ayudar en las facilitaciones, ¿no? De esos espacios operativos. Pero también me ha pasado de estar en la parte táctica y estratégica, donde nosotros trabajamos desde la concepción de la transformación organizacional en toda la empresa, ¿no? Mm. Y por lo general eso se trabaja más como un COE, ¿no? Un centro de excelencia. En otras partes me tocó participar en track de transformación, y en otras partes también, en parte de transformación, me tocó ser hacedora de otras personas que definían hacia dónde íbamos en la transformación. Pero podemos desarrollarnos en diferentes ámbitos, desde lo operativo, táctico y estratégico. Perfecto. Mira, y eso es un poco lo interesante, porque esta pregunta te la hago porque muchas veces las personas no entienden bien cuál es el rol del Agile Coach, porque muchas veces se confunde con otros roles, ¿cierto? Se mezclan un poco cosas, situaciones, y muchas veces le toca a ciertas personas en otros roles distintos asumir esto del Agile Coach. Entonces, bueno, tú ahí nos contaste un poco qué es lo que hace el Agile Coach, ¿Mm? ¿cierto? Y en una descripción tuya de la funcionalidad trascendental, digamos, importante que tiene el Agile Coach dentro de la organización, ¿qué nos podrías contar tú con respecto a su función, digamos, desde el operativo, desde el operativo, cómo te desenvuelves dentro del trabajo, etcétera? Ok, mira, para mí el mayor desafío que tenemos los Agile Coach es poder saber dónde posicionar los diferentes sombreros que tenemos que tener en todo el tiempo. Si nos vamos al gráfico de competencias de Alisa Atkin, donde tenemos diferentes tipos de competencia, por un lado está todo lo que es la mentalidad ágil, ¿no? El desarrollo de este ser ágil que le llamamos mindset, que necesitamos como Agile Coach tenerlo incorporado. No es algo que se aprende, sino que se vive, ¿no? Hay que llevarlo, me gusta decir mucho, en el cuerpo, este hacer
ágil, ¿no? Desde el pensamiento, desde pensar desde chiquito, llevar desde este pensamiento de chico y empezar a incrementarlo en cualquier ámbito donde uno se desarrolle. Después tenemos todo lo que es la parte de contenidos, que somos tutores, somos mentores en cuanto a la enseñanza de las prácticas y del hacer ágil, ¿no? Que ahí es donde yo digo muchas veces acompañamos a los líderes, acompañamos a los Scrum Master, acompañamos a los PO, si es un marco de Scrum lo que estamos Mm, trabajando, o todo lo que venga al delivery manager, a todos los roles que estén en la organización transitando la agilidad. Nosotros hacemos un acompañamiento desde la tutoría y desde el mentoring. Pero más allá de eso, nosotros también tenemos como una parte que es todo nuestras habilidades técnicas, ¿no? Como Agile mm, Coach, es entender esa técnica que hay que enseñar y haberla transitado. Hoy en las empresas se encuentra mucho Agile Coach de palabra, ¿no? De haber leído un libro y no tiene mm, la práctica. Y te das cuenta que la práctica no está porque cuesta el hacer, ¿no? Siempre están enseñando, pero nunca lo transitaron. Eso me tocó vivir muchas veces. También saber la parte de negocio, dónde estoy yo ubicada, cuánto sé del negocio, cuánto mm, entiendo, cuánto me involucro. Yo creo que un Agile Coach tiene que tener una mirada amplia de diferentes cosas, diferentes condimentos dentro de la organización para poder hablar con propiedad, poder hacer o enseñar desde el hacer. Y también tenemos otra pata que es la pata de la facilitación, ¿no? Y cuando hablo mm, de facilitación, desde una retrospectiva hasta una facilitación de OKRs o hacia una facilitación de, de todo lo que son espacios de sincronización estratégicas, ¿no? O mesas de gobiernos o mm. mesas de estrategia de toma de decisión. Yo creo que ahí en todos estos cuadrantes, este marco de referencia, está el gran desafío de poder poner estos sombreros de la manera correcta en el lugar justo, ¿no? Ujú. Ahí es donde yo lo veo, ¿no? Sí, mira, eh, cuando tú miras las organizaciones, te das cuenta que hay muchas personas que derivan en el rol del Agile Coach, ¿cierto? Como entrenadores, como facilitadores, desde, como te mencionaba anteriormente, de otros roles. Generalmente, muchas veces pasa que el Scrum Master, en el caso de Scrum, pasa a convertirse en un Agile Coach. Y muchas veces los roles que tú ves o las personas que tú ves que cumplen ese rol, vienen, digamos, de esa línea. ¿Tú podrías explicarnos un poco cuál es la diferencia real y cierta que hay entre un Agile Coach y un Scrum Master? A ver, un Scrum Master se dedica a un equipo, dos equipos, más de eso no, porque Ujú, no podría hacer bien su trabajo. Sé que no es la realidad de muchas organizaciones, ¿no? ujú, Muchas organizaciones veo Scrum Master que tiene 5 equipos o mucho más, ¿no? Entonces ahí el Scrum Master pierde foco. Y el Scrum mm, Master está para enseñar la práctica de Scrum dentro de la organización, para desarrollar ese equipo a que tenga alta performance, ¿no? mm, A evaluar cómo viene con las prácticas de Scrum, como su nombre dice, Scrum Master, mm, viene de un framework. Eso no quita que la persona, una vez que desarrolla el equipo, tiene una mirada más amplia y empieza a formarse para llegar a ser Agile Coach. Pero solamente sabiendo Scrum, no sos Agile Coach. Eh, Tenés que formarte, ¿no? También una de las patas que me olvidé, que Agile Coach, la parte de coaching, ¿no? mm, sí, Tenés que desarrollarte el coaching. ¿Y qué es el coaching? Yo soy coach ontológico, certificado. Y el coaching lo que te lleva es tener una escucha abierta, poder hablar y poder conversar, sostener conversaciones uno a uno con otra persona y poder trabajar desde lo que le pasa al otro y desarrollar a esa persona. Entonces, desde ese lugar de coach es que nosotros desarrollamos a las personas dentro de la organización.
un Scrum sin tener estas habilidades, un Scrum Master, perdón, Mm. sin tener Sí. estas habilidades es muy difícil que desarrolle una persona. Yo como coach ontológico me cuesta mucho el estado de presencia en una sesión 1 a 1 con un colaborador. Por lo general hago sesiones organizacionales donde hablo con el manager de esta persona y vemos qué desarrollar y armamos un plan tripartito donde estamos todas las partes de acuerdo y vemos qué desarrollar de esa persona o cuál es la habilidad que hay que desarrollar desde el coaching, como coach ontológico. Yo creo que un Scrum Master tiene que empezar a llenar su valija de diferentes herramientas, técnicas y habilidades para poder llegar a ser Agile Coach. Digamos, es un camino. Yo creo que igual para mí, si vos me preguntás a mí, y esto es una mera percepción, yo creo que para ser Agile Coach primero tendrías que haber sido Scrum Master, ¿no? Porque vos no podés enseñar de algo que no conoces. No podés enseñar al Scrum Master cómo ser un buen Scrum Master si nunca lo fuiste, si no sabes que es Claro. un equipo técnico, si nunca tuviste esa conversación. Entonces me parece que es el camino. Perfecto. Claro, hay una derivación natural o un paso, un escalón previo, digamos, para poder llegar a esto que aborda más, porque es más, no solamente tú te encasillas dentro de un framework, sino que tienes que conocer sobre otro framework para poder incorporar ciertos elementos que puedes utilizar dentro de esta gama que se llama agilidad, ¿cierto? Correcto. Eh, cuando, cuando has trabajado con equipos técnicos, operativos, ¿cuál crees, ¿cuál crees tú que ha sido la dificultad mayor que te has encontrado al momento de trabajar desde el punto de vista del coach, del Agile Coach, ¿cierto? De tu función coach dentro de esto de la agilidad. Ok, mira, hay muchas dificultades que vemos. Primero, porque cómo se lleva a cabo la transformación dentro de las organizaciones. Em, hay gente que la obliga a decir, bueno, vamos a ser ágiles, toda la organización hace Scrum. Y Scrum está mal tomado, como hago Scrum, soy ágil, ¿no? Scrum sinónimo de agilidad, y eso está mal concebido. Scrum es un framework dentro de todos los frameworks de agilidad, como existe Kanban, mentalidad Lean y un montón, Lean Startup para desarrollo de producto y un montón de otras cuestiones como métodos ágiles. Scrum es uno más. Creo, y lo que me ha pasado, donde sentí mucho dolor, es cuando se impone Scrum como framework de trabajo. ¿Por qué? Porque primero no se hizo un análisis si ese framework es el mejor El o es ideal. el que más se adapta al hacer de ese equipo, a la entrega de ese equipo. Entonces la gente trata de resolver, trata de forzar Scrum en su hacer y se genera mucho dolor porque no lo entiende. Tampoco se hace una transformación con propósito. No hay, en las personas no existe esa construcción del propósito para qué están haciendo ese desarrollo, ese producto, para qué hacen soporte muchas veces dentro de lo que es, digamos, todo lo que es el trabajo dentro de lo que es el equipo de desarrollo, ¿no? Un soporte técnico, para qué están... el propósito de su trabajo no está. Entonces, cuando no está eso, la gente está en automático, entra, entra requerimiento, sale requerimiento, doy un ciclo más, sale otro requerimiento. Me ha pasado, por ejemplo, en equipos que van en el sprint 25 y nunca hicieron una retrospectiva y están haciendo Scrum. Entonces, ahí es un Sí. gran reto. Después, bueno, eso en lo operativo, si vamos en lo táctico, otro gran reto son los managers, ¿no? Que se tienen que subir al barco de la agilidad y nadie se preocupó por enseñarlos y acompañarlos de ser jefe a ser líderes serviciales. No entienden y les piden que estén al servicio y que adopten la agilidad, y esas personas no están preparadas para ese desafío, ¿no? Cuando, cuando tú estás dentro de una organización, cumpliendo el rol de Agile Coach, te toca ver varias cosas. Puede ser parte de una transformación digital, ¿cierto? Puede ser parte de la implementación de un marco ágil,
en este caso hablemos, por ejemplo, de Scrum, la implementación de un marco ágil, o puede ser un acompañamiento dentro de una organización que está ya funcionando, digamos, que está con, digamos, trabajando en agilidad. En esos escenarios, ¿cuál crees tú que es el mayor reto que puede tener un Agile Coach desde el punto de vista de hacer que la agilidad sea trabajada o implementada de buena forma? Ujú. A ver, ahí lo que primero son tres escenarios totalmente distintos de Absolutamente lo que, distinto, lo sí, que me dijiste. Yo creo sí. que ahí el mayor reto es diagnosticar cuál es el Mm, mindset ágil, ¿no? Que es mm, cross a cualquier práctica. Es decir, cómo estamos en cuanto a ese ser ágil. Y cuando mm, hablo del ser ágil es empezar a tener el cliente en el centro, a las personas en el centro, a no documentar por documentar, es decir, ser magros en nuestro trabajo, tratar de tener entrega de producto para pedir feedback, ¿no? Y mm, cómo están las comunicaciones, que serían, en definitiva, son los 4 valores que nos trae la agilidad, ¿no? ¿Cómo son las mm, comunicaciones dentro de nuestra organización? Primero sería eso, diagnosticar y empezar a trabajar. Creo que si no está el mindset creado, que el claro. mindset es algo que no es tangible, pero es muy visible en la organización. Mm, Entonces, si no está creado eso, ninguna práctica se sustenta en el tiempo, se empieza a caer todo. mm. Entonces, ese es el mayor reto, llevar ese mindset, poner dentro de la organización ese ADN ágil, me gusta decir, ¿no? Sí, claro. Traer y cómo hacer que el ADN de la agilidad penetre, impregne en esa organización. No importa la técnica, yo digo, las técnicas se aprenden. Lo que hay que empezar son a cambiar hábitos para que la cultura, que no existe, la cultura no existe, somos todos. La cultura de una organización es cada una de las partes que forma esa organización. Bueno, esa cultura empieza a cambiar hábitos, la gente empieza a cambiar hábitos para que el ADN ágil empiece a penetrar en la organización, ¿no? Y empecemos a pensar distinto. Mira, yo hace un tiempo atrás entrevisté a Juan Antonio Gómez, él es experto en agilidad en recursos humanos. Ujú, Y él me mencionaba que era muy importante al momento de querer implementar la agilidad en recursos humanos de una organización, era primero sacarse esto de que vamos a implementar Scrum, por ejemplo. Vamos a seguir con la idea de Scrum, ¿vale? Vamos a implementar Scrum. Porque Scrum sirve desde lo operativo, desde lo técnico, pero no necesariamente en la gestión que se requiere para las áreas de recursos humanos o de personas. Y en ese sentido, Carolina, yo te pregunto, porque, y esto también hablamos, guarda mucha relación con lo que tú mencionas, esto del mindset, que ujú. también, aparte de esta parte más técnica, necesitas también la incorporación, la generación de este mindset. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo vas generando, cómo vas trabajando esto del mindset ágil con un equipo que muchas veces a lo mejor no lo tiene o que sí está recién comenzando a implementarlo o que ya está trabajando en eso, pero no necesariamente lo tiene incorporado? Ujú. Bueno, ahí hoy por hoy, por ejemplo, estoy en un proyecto de transformación. Mm, Comenzamos con una transformación bottom up dentro de lo que es el área de IT. En el área de IT son 100 personas más o menos mm, y en toda la organización hay 300, 400 personas. ¿Cómo empezamos a trabajar? Primero haciendo ruido, haciéndonos conocidos, ¿no? Y buscando en todas las áreas, esos embajadores del cambio, ¿no? mm. Detectando a las personas, acá se usa una técnica de curva de innovación, a eso sí les adapte, esas personas que se suben al barco rápidamente, que les gusta todo esto, entonces vamos detectando eso
dando ese conjunto de personas que los cuales nos vamos a apalancar. Esto en cualquier proceso de cambio se hace de esta manera. Y de ahí empezamos a trabajar como semilleros de agilidad. Son nuestras abejitas, me gusta llamarle, que polinizan la agilidad en varias áreas de la Mm, organización. Como estrategia de penetración del mindset ágil se hace obviamente charlas y un montón de cuestiones, pero también se trabaja en el acompañamiento. La charla por sí sola o el workshop o el curso por sí solo deja como una inquietud, pero cuando vos acompañás a la persona en el proceso de adopción de lo que estás diciendo, es donde realmente se ancla esa práctica. Entonces mm, trabajamos de diferentes lugares. Hoy yo tengo un canal en Discord, es la herramienta de comunicación organizacional que mm, tenemos, y en ese canal interactuamos todo el tiempo con publicaciones, con temáticas. Tenemos un café virtual donde la gente se sube a tal hora y puede tomar un café y preguntar desde el hacer de la agilidad dentro de la organización. Bueno, se usa un montón de tácticas y sobre todo se toma a estos embajadores que ayudan muchísimo a llevar este mindset, ¿no? Y se trabaja todo el tiempo. Yo donde tengo mm, oportunidad de estar, empiezo con pensemos en grande y hagamos en chiquito y vamos aprendiendo, mm. cuál es el propósito que queremos lograr para nuestro cliente, cómo nos medimos, cuál es Sí, el outcome, ¿no? Desde el área de producto, el área claro. de marketing. Yo me apalanco muchísimo en la gente de recursos humanos, Mm, hoy por hoy estoy trabajando mucho con ellos en un plan de transformación global, de liderazgo. Ellos, por un lado, están armando todo lo que es la parte de capacitaciones de habilidades blandas, que después hablar de eso, y yo mm, por otro lado estoy trabajando con esas mismas personas en todo lo que es liderazgo servicial con prácticas de Management 3.0, donde se enseña la mm. práctica y estas personas se la llevan para trabajarlos en sus equipos, ¿no? Mira, como menciona Diego Andrés Mendoza en el chat, es necesario que la organización respire agilidad por todos sus poros. Un poco eso es lo que tú estás mencionando. Sí, a ver, ¿es necesario? Sí. ¿Pasa? No. Digamos, Claro. por lo general, eso creo yo que con el tiempo se va dando, Mm, y no se va dando por un deseo, se va dando porque se ven resultados. mm, Esto es muy importante también tenerlo en cuenta. mm, Cuando yo me subo en un barco de transformación o empiezo a trabajar con Scrum, yo tengo, o con cualquier cosa que yo comience con agilidad, tengo que mostrar resultados tempranamente. mm, Y ahí tengo que tener acuerdo. ¿Cómo vas a saber vos que yo estoy teniendo resultados? ¿Cómo vas a mm, saber vos que estamos entregando y el cliente está satisfecho? ¿No? Empezamos a ver el valor que estoy generando, y pongamos valor entre comillas porque valor es muy amplio, se usa mucho, para mí es una mm. palabra muy trillada, ¿no? Sí, El valor, cuánto entrego, se y yo utiliza mucho. se utiliza mucho, Mm. pero nadie sabe definir qué es valor. ¿Qué es? ¿Qué Claro, es? ¿a qué te refieres Entonces, con valor? entonces ahí es donde yo trabajo mucho con las áreas de marketing o Mm, las áreas de producto. Digo marketing porque en esta empresa el área de marketing tiene mucha fuerza y mm, define producto junto con la gente de producto, ¿no? La estrategia de penetración del mercado y un montón de cuestiones. Digo, empezamos a preguntar qué es el valor, cuál es el propósito, para qué estamos mm, trabajando, ¿no? Hacernos mm, estas preguntas para poder poner luz en nuestro trabajo. Sí es el ideal que transpire agilidad, sería mm. fenómeno, pero hay gente que transpira y hay le es indistinto, ¿no? Sí, Y es ahí donde tenemos el gran desafío, cómo claro. transformamos esas personas, ¿no? Que se suben a este barco. Sí, sí, esa resistencia al cambio, esa resistencia que se produce a estos movimientos. Ahí Leandro Sebastián, también del chat, dice que es importante mostrar los beneficios de lo que queremos implementar y mostrar cómo la gente puede ser socia estratégica de ese cambio que tú estás generando dentro de la organización. Y es súper importante eso porque te enfrentas a esta resistencia que debe ser bien compleja. Ujú, Debe ser ujú. bien difícil. Me imagino que te ha tocado más de alguna Sí, oportunidad. sí, me ha tocado hace muy poco. ¿Mm? Nosotros estamos cambiando el modelo operativo
de pasar de trabajar en silos muy estancos con líderes técnicos que monopolizan el conocimiento, a pasar a trabajar con equipos end-to-end, multidisciplinarios, autónomos, donde ya el líder técnico ya no tiene tanto protagonismo, ¿no? Porque ya empoderamos a los desarrolladores, a las personas que están ahí, y se me armó todo un bataole en uno de esos hilos, ¿no? Primero fue sí, de técnica, ya se nos va la gente a otros equipos, se sintieron como acechados por toda una transformación y bueno, logramos trabajar en esos acuerdos. A muchos los logré que entiendan hacia dónde íbamos, qué iban a hacer ahora en la transformación, cómo se tenían que hacer reskilling o upskilling de lo que tenían, ¿no? Y empezar a trabajar. Y es aquí donde también es que hago como unas comillitas, ¿no? ¿no? Las organizaciones dicen, estamos en proceso de transformación, ustedes a partir de hoy tienen que ser esto, y ustedes a partir de hoy tienen que ser aquello. Mm, Las personas no están preparadas para no, hacer un cambio tan radical. Las personas hay que acompañarlas, hay que habilitarles espacios de aprendizaje, hay que mm, habilitarles espacios de también de errar, ¿no? Del error, que hoy las organizaciones no lo tienen. El espacio de error está mal visto y mm, venimos hace la otra vez vi un videíto que sobre todo acá en Latinoamérica nosotros estamos acostumbrado a que el error se penaliza desde la educación. mm, Entonces, bueno, entramos a las organizaciones y el que comete un error está, pero buscan el culpable. Y la agilidad trae otro paradigma. Aprendemos del error. Por mm, eso entregamos rápido, cometemos errores, aprendemos y seguimos trabajando. El mm. problema está es que si volvemos a cometer el mismo error, no hay aprendizaje. Y ahí Exacto. está el tema. No es que vamos a Mm, cometer error a lo loco y no aprendemos, ¿no? Entonces, creo que el problema está es que las organizaciones no son conscientes de que todo lleva su tiempo y hay que acompañar a las personas. No pueden mm, decir, bueno, vos ahora sos esto y te comportás como esto. No, no. Soy una persona, me voy a comportar como esto que vos querés, si mm, me acompañás, si me formás, si me dedicas tiempo y tengo el acompañamiento de las personas necesarias. Y es por eso que ahí es donde vivimos los Agile Coach, en mm, acompañar a esas personas en el crecimiento, en escucharlos, en ayudarlos a pensar de una manera distinta, en ayudarlos. Por eso también una de las patas del Agile Coach es la parte técnica. Tenemos que entender para poder acompañar a esas personas o poder diagnosticar, y si no tenemos esa parte técnica, aconsejar que tomen un curso de tal cosa claro. o contratar empresas que hagan tal cosa. Pues no, no, es tan amplio el abanico que no tenés todo el conocimiento, ¿no? Sería una utopía tener todo el conocimiento de todo escrita, pero por lo menos manejar los términos, las técnicas, manejar el Mm, diálogo, poder hablar con alguien de estrategia como poder hablar con alguien técnico, ¿no? mm. Sí, claro. Y un poco como lo que menciona Leandro en el chat, que muchas veces es importante mostrar el propósito a las personas, mostrar el propósito, cómo podemos lograrlo, cómo vamos a través de la participación en conjunto, logramos esto, y también cuáles son los beneficios, qué nos beneficia a nosotros, porque si yo llevo un tiempo trabajando en una organización, desarrollando una labor, y si yo no me muevo ni un centímetro más, ni un centímetro menos, y estoy bien, si me vas a cambiar eso, o sea, me tienes que decir por qué lo voy a hacer, por qué tengo que hacerlo y cómo gano, ¿cierto? Porque finalmente necesitas una motivación, una intención más allá que de alguna forma te incentive a ti a aceptar, digamos, ese cambio y ser un poco más abierto. Creo que eso es súper importante dentro de las organizaciones, que también las personas entiendan y comprendan cuáles son los beneficios, no solo para la organización, sino que también para ellos. Sí, ahí coincido plenamente. Me parece que el propósito es como el clic
de todo, ¿no? Es mm, mostrar a esa persona el propósito de que trasciende por ahí muchas veces la organización, ¿no? mm, Si vos estás frente, me tocó y no hacía agilidad en ese momento, pero mostrar el propósito de lo que estábamos haciendo a un equipo de metodología tradicional y mostrarle que más allá de entregar un mástil, esto era un camión para la policía, ¿no? Y mostrar el propósito de lo que estábamos haciendo tenía un impacto social, me ayudó mm, muchísimo a alinearnos, a coordinar y poder entregar un proyecto muy ambicioso en el plazo establecido. Yo mm, creo que cuando las personas, yo trabajo por propósito, cuando aprendí eso me hizo el clic mental, ¿no? Digo, ¿para qué estoy haciendo esto? La pregunta es el ¿para qué estoy haciendo esto? mm, Entonces, cuando uno empieza a replantearse, ¿para qué me levanto todos los días? ¿Para qué enciendo mi computadora que estamos remoto, no? mm, ¿Cuál es el propósito de mi trabajo? Muchos me dicen cobrar un sueldo a fin de mes. Si ese es tu propósito, entonces te va a dar lo mismo, encender la computadora o atender el kiosco de la esquina o cualquier otra cosa que te reditúe, digamos, el ingreso. Y cuando empiezo a hacer doble clic ahí, me doy cuenta que eso es la respuesta fácil. Nosotros desde el Management 3.0 sabemos que hay motivaciones mm, intrínsecas y extrínsecas. El cobrar un sueldo es algo extrínseco, es algo que viene dado desde afuera, pero lo que a mí me motiva es algo dentro mío y dentro. muchas Mm, veces no tenemos el tiempo de poder investigarlo. Es por eso que trabajo también dentro de los equipos con la motivación, que es aquello que te motiva todos los días a levantarte, aquello que te saca una sonrisa, mm, ¿no? ¿Qué es lo que dentro de la organización te saca una sonrisa? ¿Qué es lo que eso mm, que te da satisfacción? Esa mm, palmada de tu jefe, ok, también es extrínseco. mm, La palmada de tu jefe de bien sí. hecho también es extrínseco. Entonces, ¿qué es lo intrínseco? Bueno, empezamos ahí a dialogar y a trabajar en las motivaciones y encontramos el porqué Mm. de eso. Sí, yo creo que la parte ontológica tuya o del Agile Coach, que es la persona que está ejerciendo el rol, digamos, es súper importante. Te permite también conocer más allá. Y tú hablabas de Management 3.0, yo también trabajo con Management 3.0 y me parece que son buenas herramientas y prácticas que te permiten abordar ese tipo de temas, esas situaciones, para conocer un poco más allá. Dentro de lo que es la motivación, Carolina, dentro de una organización, la motivación que tengan las personas dentro de la organización, ¿cómo ves tú que hoy en día se ve esto a través de lo que estamos viendo? Bueno, lo vives tú y muchos lo estamos viendo, esto del trabajo remoto, el trabajo híbrido. ¿Esto ha dificultado un poco el trabajo como coach, como Agile coach? ¿Ha afectado esto las relaciones y el ánimo de los equipos? Mira, yo creo que la pandemia afectó La al pandemia, ya, mundo, sí, ¿no? sí, claro. La pandemia Mm, afectó al mundo, pero más allá de eso, creo que los Agile Coach, y casi todos los que trabajamos en sistemas, porque de base soy ingeniero en sistemas y tengo mm, toda mi vida en sistemas, creo que nos aceleró a aprender nuevas cosas, ¿no? Nuevas mm, formas de trabajo. En cuanto al trabajo en equipos, yo creo que nos conectó, pero desde otro lugar. A los Agile Coach lo que nos pasó fue reinventarnos, ¿no? Todas las prácticas técnicas que teníamos en lo mm, presencial fue llevarlo a lo virtual. claro. Y el gran desafío también fue la presencia de las personas en los espacios. Mm, Y eso me ha tocado en algunas organizaciones forzar a que las personas enciendan la cámara y forzar desde el lugar de yo te obligo, ¿no? Yo te mm, obligo a que lo hagas. Yo digo, cuando uno no puede obligar a nadie a hacer nada. mm. Entonces, también creo que ahí saltó esto de la seguridad psicológica de las personas que hoy está dando Sí, da mucha mucho, vuelta. mucha vuelta, ¿no? Sí, Esto, ¿hasta dónde llego?
a crear esa empatía, esa conexión con el otro para que encienda la cámara o para que dialogue con alguien que ni conoce. Yo en estos 2 años de pandemia he conocido colegas divinos que todavía no los conozco en persona y están todos acá en Buenos Aires y sin embargo Ya. siento que son amigos de toda la vida y Mm, hoy, por más que ya no trabajamos juntos, son mis referentes, los llamo, converso y eso también que los Agile Coach vivimos en comunidades porque es tan amplio el abanico que no lo sabemos todo y también eso es un chip que hay que ponerse. mm, Yo puedo saber un poco más de alguna técnica o de algo, pero no lo sé todo, entonces estoy en aprendizaje continuo. Yo soy un aprendiz de esto, ¿no? mm. Constantemente. Sí, sí, finalmente uno es una persona en formación constante y Ujú. sobre todo cuando, creo yo, tienes que ser responsable en el rol que tú cumples y si tienes un rol tan trascendente como puede ser el de un Agile Coach o un líder de un equipo, eh, responsablemente tienes que ser eh, partícipe de ese camino, de prepararte, instruirte, estar constantemente al día, conocer, y no solamente cosas técnicas, cuestiones técnicas, sino que también aquellas que tienen que ver con las personas. Y en eso tú trabajas mucho, ¿cierto? Tú, es algo que a ti te llama, te motiva, ¿cierto? La Sí. parte más humana de lo que es Sí, la figura del Agile Coach, ¿no? ¿No? sí, a mí me gusta mucho desde Mm, siempre. Me dediqué, si bien mis primeros años como ingeniera, me dediqué al desarrollo de software. Después empecé con análisis funcional y después comencé con liderazgo y después como project manager y después empecé con lo ontológico y así fui creciendo, pero siempre me gustaron las personas. Hoy me dedico mucho a eso porque mi gran propósito como Agile Coach o en la vida profesional que opté, porque también es una elección, ¿no? Formarse, porque no tengo límites. La verdad es sí. que estoy en constante aprendizaje Mm, y es agotador. La verdad que es agotador y el propósito en sí es poder generar un cambio en mm, las organizaciones para poder brindar un espacio de seguridad a las personas mm, para poder desarrollarse y mostrar su gran potencial. No importa el rol donde estén, digamos, propósito es ayudar que las personas puedan desarrollarse profesionalmente, personalmente y que encuentren un espacio seguro. Y esto me pasó porque estuve 10 años en una organización donde pasé por muchísimas situaciones muy complejas y que terminé con ataques de pánico y un montón de situaciones. mm, Entonces, desde esa experiencia nefasta, pero de muchísimo aprendizaje, es que hoy estoy en las organizaciones con un propósito muy claro y estoy en formación constante. mm. Ya nos mencionaste lo de Management 3.0. ¿Qué otras prácticas, mindset, herramientas utiliza? ¿Estructura liberadora? ¿Qué otras cosas Sí, me utiliza? encanta, me encanta. Me formé hace el año pasado creo que fue, o el anteaño pasado, formé en estructuras liberadoras Mm, y la verdad es que me encanta, me parece que es un habilitador de sí. conversación tan enfocado. Cualquier práctica que uno use, la tiene que usar con un propósito. Y no ir directamente a practicar con la gente, sino tener un ámbito seguro de práctica para pedir feedback. Porque si uno va y hace la experiencia con la persona o las personas, el resultado por ahí se disluye, ¿no? O la persona dice, vinieron, me ha pasado, vinieron estos con un montón de cuestiones y no llegamos al resultado. Yo creo que Mm, como Agile Coach o facilitador, no importa, primero tenemos que en un grupo cerrado, en un ambiente cerrado, hacer la práctica y llevarla a donde se quiere poner, ¿no? En mi caso, mm, en los clientes, entonces lo hacemos dentro de la consultora, con colegas, experimentábamos entre nosotros y después lo poníamos. Estructuras liberadoras, bueno, las prácticas de Management 3.0 me encantan y ujú, alguna facilitación. Yo uso mucho los icebreakers para comenzar una jornada y después pido feedback cuando me voy porque estoy en mm, aprendizaje. mm, Entonces, el icebreaker lo que te permite, y con propósito sobre todo, qué es lo que mm, yo quiero lograr de ese icebreaker claro. pero son un par de minutos porque
si no los cansa. Creo que ahí está también este sombrerito de facilitador, ¿no? Mm, Cómo quiero movilizar el público, si los quiero meter en presencia, qué herramientas tengo, si quiero que enciendan las cámaras, qué herramientas tengo para motivar, traerlos, sí, traerlos de una manera empática, ¿no? Desde la conexión. exacto. O sea, meterse, digamos, dentro de un laboratorio para ver cómo funciona y luego desde ahí sacarlo, llevarlo, implementarlo, ¿cierto? Correcto. Y finalmente, mira, yo coincido con lo que tú mencionas, con las herramientas, las que me nombraste a mí también me encantan. Estructura liberadora, Management 3.0, los Icebreakers, creo que son una herramienta tan sencilla y tan útil, Potente. tan Sí, son potentísima. repotentes. Sí, Sí, y otra de las cosas que me encanta que aprendí hace un tiempo son el uso de los Lego o los Rusty. Acá en Argentina son más económicos los ladrillitos, entonces son los Rusty, la marca que hay. Jugamos mucho. mm, Cuando yo hago siempre en gestión de cambio, jugaba mucho con los Rusty. Entonces yo me llamaba lectora, ¿viste? Lectora de borra o lectora de Rusty, ¿no? Porque la persona cuando va al elemento, no importa lo que fuese, se saca su lado creativo, su lado de niño, y sobre todo cuando empezamos a jugar con ladrillitos, mm, de cosas que ni se imaginaban que estaban. Entonces vos los podés a crear con una consigna clara y la persona responde. Y después mm. ellos mismos se asombran de lo que hicieron. Me parece que Rusty te ayuda muchísimo a poder conectarse con ese niño interior y desde la creatividad, ¿no? Se trabaja Sí, muchísimo con Rusty, muchísimo. mira, qué increíble. Algo que mencionas que a mí me ha tocado vivirlo en talleres, y es que muchas veces las personas tú las enfrentas a un problema y se dan cuenta después de que terminamos la actividad, qué sé yo, que la respuesta estaba allí, en la nariz de Ujú, ellos mismos. Y correcto. no somos capaces muchas veces de darnos cuenta. Creo que la Yale Coach en ese sentido tiene un, digámoslo así, una facultad súper importante que es finalmente mostrarle a los equipos una forma más fácil, tal vez, eh, o como descubrir ciertas cosas que puedan ir ocurriendo y que puedan hacer mejoras. Vuelvo a reiterar lo que mencionaba antes, más allá de lo técnico, sino que desde el punto de vista de las personas, ¿cierto? Desde el punto de vista de las personas, cómo las personas se pueden dar cuenta de que muchas veces en una retro podemos mejorarla, los refinamientos podemos mejorarlos, ¿cómo? A través de ciertas prácticas que nos permiten darnos cuenta que las cuestiones que estamos tratando de solucionar, las respuestas están ahí mismo, las tenemos nosotros mismos muchas veces y no nos damos cuenta. Ahí mencionaban en el chat, Pablo Salvado hablaba de cómo esto del trabajo remoto nos esconde la corporalidad, los gestos, ¿cierto? Las caras no se conectan, no nos conectamos bien. Y eso, todo eso se pierde, digamos, con la virtualidad. ¿Crees tú que estas prácticas, las que tú acabas de mencionar, todas estas actividades que tú mencionabas, son cuestiones que de alguna forma nos permiten acercarnos un poco más, o sea, quitar esa barrera de la virtualidad y tal vez no vamos a estar cara a cara, por supuesto, pero podemos de alguna manera acercarnos un poquito más, hacer un poco más humano, Sí. por decirlo de alguna forma, la virtualidad? Sí, 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 me parece que también, ¿no? Tenemos que ser más creativos, ¿no? Esto es lo que traía Pablito. Pablito es un colega que adoro también. Gracias, Pablito, por estar. Eh, me parece que, por ejemplo, las estructuras liberadoras, Mm, al abrir el juego y al poder hacer salas pequeñas y que mm, yo me conecte con otro en grupos pequeños, ayuda mucho a la conexión mm, humana y también se anima más. A mí me encanta cuando uno hace estructuras liberadoras, muchas veces depende de la dinámica. Te vas a una sala, son 3 o 4, encendés la cámara porque están hablando, ya querés participar y cuando vuelven ya están casi la mayoría de las cámaras encendidas, ya no tuviste mm, que pedir ni que enciendan cámaras. Es como que sí, la gente ya se descontracturó en una sala pequeña y se trae. sí, Lo que sí, también me parece que la virtualidad lo que trajo es empezar, por lo menos a los Agile Coach, cuando la gente se niega a prender la cámara, es también afinar el oído, escuchar mm, esa voz. El tono de voz te dice muchísimo de una persona y mm, escuchar los silencios también. El silencio, lo que se dice y lo que no se dice también habla.
Entonces también nos ayudó a afinar el oído para poder sacar, ¿no? Y a poquitito cuando uno va empatizando, ya la gente va aprendiendo la cámara, se anima un poquito más. Bueno, hay un montón de cosas que suceden. Y ahora el gran desafío que tenemos, que ya pasó un poco la pandemia, y la virtualidad al 100 es lo híbrido. ¿No? Mm, Cómo manejar lo presencial y lo y virtual lo al mismo virtual, tiempo. claro. Ahí todavía estamos buscándole la vuelta. Me ha pasado facilitar un montón de espacios híbridos y también pensar y repensar las dinámicas para que el que esté del otro lado sea una voz Mm, presente en el mm, lugar donde estamos presencial. mm. Todavía lo estoy descubriendo porque en algunas cosas suceden y en otras no, entonces tengo que captar todo el tiempo la atención y cuando estoy en lo híbrido es como gran desafío del Agile Coach, necesitas dos personas. Uno atendiendo al virtual y otro facilitando el presencial, ¿no? Mm, Que esa persona que está atendiendo lo virtual sea la voz de lo que están conectados virtualmente para la práctica presencial, ¿no? mm. Me parece que ahí hay un desafío todavía que lo estamos ensayando, ¿no? Que fue desde este año que se aperturaron las Claro. empresas y tenemos este desafío híbrido. Sí, creo que ese es el gran desafío hoy en día, poder convivir de manera híbrida, porque creo que todavía estamos cojos en eso, Ujú. porque hay problemas de conexión o las personas que están virtuales no se sienten partícipes de los que sí están presenciales, por estos mismos efectos que genera la virtualidad, ¿cierto? Entonces, ahí hay algo que ha costado un poco, creo yo, en las organizaciones, lo he visto, me ha tocado verlo, cómo ha costado un poco eso, justamente ese ajuste que permita a las personas sentirse parte y también que la conexión sea, digámoslo así, eh, más integrativa desde el sentir de cada persona finalmente, porque las organizaciones están también aprendiendo, están dentro de este proceso. Y ahí, nuevamente, no sé, el coach, ustedes, tú en este caso, Ujú. tienen ese gran sombrero, ¿cierto? Correcto. De poder ayudar a que el trabajo se realice en buena forma ahí. Sí, sí. Y ahí creo que también volvemos al inicio, ¿no? El Mm, propósito, ¿no? ujú, Ahí tenemos que tener un buen propósito, un buen objetivo del espacio híbrido para poder llevar siempre a ese objetivo, porque si no se te disparan, se te distrae la gente en lo presencial y descuidamos lo remoto. Entonces, mm, el propósito, el objetivo de la dinámica sobre todo para poder encontrar y que todas las voces se escuchan, porque ese es el mm, gran desafío, que todas las voces se escuchan, porque no hay participación del remoto que el del presencial. mm. Ahí creo que todavía tenemos mucho por aprender, ¿no? Mira, Diego Andrés Mendoza plantea algo que es bien interesante y que yo te iba a preguntar también. Él dice que esto de lo híbrido es un desgaste. Y creo que yo no estoy de acuerdo con eso. Es un desgaste, sí, pero es algo que perfectamente lo podemos trabajar. Pero él plantea algo. Dice, o 100% remoto o 100% presencial. ¿Qué crees tú? ¿Crees tú que o nos vamos toda la casa y trabajamos desde la casa o nos vamos toda la oficina y volvemos a como trabajábamos antes? Mira, hay una realidad. Si ¿Mm? pudiéramos decir, a ver, a mí me pasa actualmente en la empresa donde estoy, que tenemos habilitados el trabajo remoto. Si hay que ir específicamente a la oficina porque se requiere la presencialidad, vamos. Si no, estamos conectados todo Remoto. remoto. ¿Por qué? Porque la gente no está físicamente en el lugar, no puede ir a la oficina. Está Mm, en diferentes partes de acá de Argentina y hay mucha gente. Yo trabajo con España, entonces hay gente en España, en México trabajo, en Uruguay trabajo, entonces tengo gente conectada en todas partes del mundo. mm. Y ir a la oficina o decir voy a hacer algo presencial para 3 y tengo 10 conectados, es como, es un desbalance y Sí, ahí sí comparto con él que es un desgaste. No mm. tiene sentido. No, Entonces no tiene ahí es sentido. donde tenemos que balancear Ujú, cuándo amerita una práctica presencial y cuándo amerita una práctica híbrida o remota. Yo creo que ahí es la sensibilidad de para qué se necesita, y volvemos
volvemos a lo mismo, el propósito. Si es por decir, vamos a hacer presencia nada más en la oficina, nosotros, donde estoy actualmente, no es eso el moto, es más, viene el CTO y te dice, ¿a qué viniste? Porque no tiene sentido que estés si yo trabajo con todos los países. Y Mm, digo, no, vine mediodía porque voy a estar acá, qué sé yo. Ah, bueno, te viniste con el equipo y ve toda la gente en el equipo. Sí, bueno, ahí sí amerita. Pero si no, y es más, yo no puedo trabajar en la oficina por el ruido que hay, porque hay otras áreas, obviamente. Entonces prefiero trabajar en mi casa más tranquilo, porque estoy facilitando, estoy más concentrada en mi casa. Entonces mm, uno va buscando ese equilibrio, ¿no? Por eso mm, también está bueno esto de el mindset de las organizaciones en un proceso de transformación, porque el CTO no me diría a qué viniste si no compró la agilidad, no compró esto del trabajo remoto, la eficiencia claro. de nuestro trabajo, la Mm. efectividad. Entonces ahí también es un tema de mindset, ¿no? Caro, en porcentaje, ¿cuál crees tú que es el número, el porcentaje, por supuesto, de entrenamiento que a ti como Agile Coach te toca realizar con tus equipos, con los equipos que están contigo? En una semana, ponele, Sí. en una semana para ver. Y depende, hay semanas que estoy casi el 50%. Ya. A ver, el entrenamiento al Mm, equipo es constante. ujú, Yo ahora estoy, por ejemplo, desde el lado operativo, es como que tengo todos los sombreros puestos porque mm, justo un Scrum Master está, entonces a la mañana tengo que facilitar una daily, porque todavía el equipo recién comenzó, entonces me pongo el rol de Scrum Master. Después me junto con mi manager y tenemos que facilitar un espacio de alineación estratégica. Después estoy diseñando todo lo que es lo operativo. mm, Es todo el tiempo facilitando y diseñando cosas. Yo creo que yo te diría, actualmente en una semana se me va el 60% de mi tiempo facilitando diferentes cosas y en mm, diferentes lugares. No sé, tengo conversaciones uno a uno durante la semana con los diferentes roles. No sé, estoy todo el tiempo mostrando, yo trabajo mucho con Mural o mm, con Miro, cualquiera de con- las herramientas, y todos son facilitas. No me gustan las PPTs, entonces todo lo hago con herramientas colaborativas, mm. porque me encanta el post-it y me parece que en lo colaborativo se gana muchísimo. Entonces cualquier reunión que tenga, vamos a algo colaborativo y estoy orquestándola. Por Mm. ahí la enseño para que lo orqueste otro, pero estoy colaborando en la facilitación de eso. Bueno, nada, estoy casi el 60% facilitando. Ya, te lo pregunto porque muchas personas que están viendo, escuchando y lo van a ver y escuchar más adelante esta conversación, se acercan un poco por entender cómo es el rol del facilitador, ¿cierto? O sea, perdón, el rol del Agile Coach, del coach ágil. Entonces, para poder entender un poco cuál es ese porcentaje que tú tienes que gastar en, en facilitar, ¿cierto? En entrenar, que muchas veces eh, es fundamental, es parte, digamos, de lo más trascendente de lo que tú tienes que hacer, porque finalmente tú tienes que hacer un seguimiento con la persona, un acompañamiento en muchos aspectos que tienen que ver con lo que es esto del aprendizaje, no solamente cuestiones que tengan relación con la agilidad, sino que muchas veces también con cuestiones que tienen que ver más con lo personal, ¿cierto? Con lo que tú, Sí. con tu rol más de coach. Sí, bueno, ahí una cosa es la facilitación de espacios de trabajo, ¿no? Esto que estábamos hablando. Otro es el teaching, ¿no? La enseñanza, que eso Mm, también sean cursos, y yo por lo general no doy mucho teórico, me gusta que se aprenda desde lo práctico. Soy profe de la Facu, entonces tengo como mm, muy incorporado la enseñanza desde el hacer. Entonces, eso también. Y lo que traes desde el coaching también es un acompañamiento constante, y cómo entrenamos a las personas también para que desarrollen su rol. Muchas veces te pones, haces roleplay, ¿no? Te mm, pones a hacer de Scrum Master, por eso me parece que es importante tener todas estas habilidades adquiridas y procesadas, ¿no? Ya sé, no sé, hace un par de años hice un curso de Product Manager. Necesitaba mm, entender qué era un product manager y cómo armar un producto de end-to-end hasta la salida a la calle, ¿no? Crearme ese mindset, porque por ahí me tengo
facilitar herramientas para generación de producto. Entonces, ¿desde qué lugar yo me especializo o cómo me formo? Muchas veces tengo que orquestar de Product Manager porque tengo un Product Manager que está aprendiendo. Entonces, bueno, ahí empiezo a hacer shadowing, ¿no? Primero lo hago yo, después lo haces vos y después yo te doy feedback. Y bueno, depende de la técnica que se use ahí, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Oye, Carol, mira, aquí en el chat están hablando Pablo Mundaca, Leandro Sebastián, que los conoces, más de No. alguno. Bueno, y hablan que lo que mencionábamos recién con respecto a esto del trabajo remoto o el híbrido, ¿cierto? Que era importante también consultarle a los colaboradores, ¿cierto? Y que era importante saber, porque a mí me tocó ver en lo personal muchos comentarios durante la pandemia de personas que estaban desesperadas por volver a la oficina, ¿ya? Por distintos factores. Yo ahí no voy a juzgar. Personas que estaban desesperadas por volver a la oficina, que no quería estar en su casa, ya sea porque el lugar no era el adecuado para poder trabajar, o porque los niños no te dejaban trabajar también, ¿cierto? Hay varias realidades. Eso es importante, ¿no? Es importante que las personas también tengan, yo también estoy de acuerdo con eso, que tengan la posibilidad de elegir si es que está la chance de poder trabajar de manera presencial o remota, ¿cierto? Sí, yo creo, a ver, depende también el trabajo que cada uno haga, ¿no? Ujú. Hay veces que uno puede elegir y está bueno. Esto de preguntar a la persona, nosotros cuando vamos a la oficina, yo estoy yendo cada tanto y lo coordinamos con 2 semanas de anticipación. No te digo mañana tenés que ir y no lo Mm, digo yo. La planteamos a la necesidad dentro de una mesa de trabajo y mm, vemos la fecha, el horario que les toca a todos. Por lo general vamos media jornada para optimizar también el tiempo de transporte, porque, a ver, lo remoto lo que ayudó muchísimo, primero es a conectarnos con gente de todo el mundo, ¿no? Y mm, después, el no gastar tanto tiempo en transporte, por lo menos acá en Buenos Aires, movernos de un lugar al otro, por más que estemos en la misma ciudad, hay mucho tema de transporte, entonces son 1 hora, hora y media, dependiendo en qué medio de transporte me mm, movilizo. Entonces también tratamos de efectivizar, hacer más eficiente mm, el uso del tiempo cuando vamos a la oficina. Y coordinamos con otras áreas para que vayan también. Entonces, bueno, ahí es muy conversado eso. mm. Y vamos solamente, como te digo, para hacer algo específico, Preciso. que preciso, porque muchas veces nos conviene estar conectados remotos. Si todos tenemos que estar dentro de la oficina conectado en una call, no tiene sentido. Mm, Digamos, eso también es trabajar con sentido, con propósito, con objetivos, ¿no? mm, Que en esta empresa donde estoy, la verdad es que lo tiene muy claro a eso, ¿no? mm. Mira que, bien, pues, o sea, igual depende de muchas cosas, también depende de la realidad organizacional también, ¿cierto? O Ujú, sea, puede ser una empresa que no te sea local, obviamente tienes que trabajar remoto. sí. Carolina, mira, retomando un punto del principio, eh, tú hablabas un poco de lo que se necesitaba, de lo que se requería para poder ser un Agile Coach, ¿cierto? Por ahí nos preguntaba alguien en el chat, Mari Carmen Guerrero, y ella dice, ¿qué oportunidades tiene el rol del Product Owner para convertirse en un Agile Coach, ¿cierto? Sí, Ah, me parece tiene todas las posibilidades, po. sí, me parece que todos tienen todas las Sí, claro, posibilidades, solamente se tienen que formar, ¿no? exacto. Yo no sería Agile Coach si no tengo mi formación ontológica, ¿no? De coach Coach. ontológico. A mí me costó mucho esto, la ontología, Mm, el tratar de entenderme, porque vengo de una base técnica, soy ingeniera en sistema y empezar a preguntarme y a autoindagarme y el trabajo interno de conocimiento me costó muchísimo. Mentoreé durante un año para poder sacar todo lo que tenía adelante y después, una vez que uno trabaja con uno, recién va con el otro. mm, Entonces, requiere mucho esfuerzo en ese sentido y para mí es fundamental que empecemos a tomar conciencia. Si yo quiero resolver el problema del otro, primero tengo que resolver mis propios problemas, ¿no? mm, Entonces, todo eso es una transición. No importa el rol en que tenga, yo puedo ser un Agile Coach, sí, pero primero me tengo que formar como mm, coach
Después tengo que ir conociendo los frameworks ágiles, más framework de escalado, que no hablamos nada, escalar No, organizaciones, y después también ser un agente de cambio, ser un agente de cambio de transformación, entender la transformación digital. Yo tengo una especialización en transformación digital, digamos, es un abanico tan amplio de herramientas que te ayudan a crear tu cabeza tan abierta para ayudar donde se necesite. Muchas veces, yo te juego en toda la cancha, me gusta decirle a mi jefe, a mi sí. manager, decime qué hago y te digo y lo hacemos juntos, ¿no? O a Mm, dónde necesitas ayuda. Entonces, creo que tiene que ver con eso. Todo necesito para comenzar, no, hay diferentes escalones, ¿no? mm, Y bueno, comenzamos primero con, si quieres ser un Agile Coach, tengo que conocer mínimamente los frameworks para, no sé, Kanban, Scrum, tengo que haber claro. pasado por una experiencia en Scrum, en Kanban, empezar a tener una escucha activa, no poner supuestos, ¿no? Que eso hace un coach, poder Mm, mantener una conversación, estar atento al conflicto, cómo destrabo un conflicto. Hay gente que dice, no, a mí el conflicto no me gusta, entonces no vas a poder estar de este lado porque todo el tiempo estamos resolviendo sí. conflictos, ¿no? Y también algo que un jefe me preguntaba, ¿cómo llevas el tema de la frustración? Mm, Es algo que los Agile Coach tenemos que empoderarnos constantemente por la frustración, porque hacemos muchas cosas y por ahí los resultados no son los deseados, mm, porque trabajamos con personas, las personas no son predecibles. mm, Entonces, cuando uno hace alguna práctica y busca un resultado, por ahí no es el deseado, o hace mucho esfuerzo y no engancha, ¿no? La cosa entonces te genera eso, pero no estamos cambiando, o uno tiene altas expectativas. mm, Ahí hay que trabajarlo. Bueno, yo aprendí a soltar muchas veces el resultado. Bueno, hay que trabajarlo mucho. mm, Tema de la frustración y también reinventarse constantemente por el aprendizaje que uno tiene, ¿no? mm. Sí, qué interesante. Oye, Carolina, se nos pasó el tiempo Sí, volando. sí, 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 sí. pasó una hora de conversación, pero pasó, de verdad, fue muy rápido. Creo que quedaron muchas cosas. El Ujú. escalamiento, otras que quedaron ahí, pero bueno, te invito a otra oportunidad y seguimos conversando, ¿no? ¿Cuál es el problema? Dale. ¿Cierto? Buenísimo, Sí, buenísimo. absolutamente. Oye, quiero agradecer y aprovechar que estamos aquí, Caro, para agradecerle a Pablo Salvado, a Leandro Sebastián, Diego Andrés Mendoza, Mari Carmen Guerrero, Pablo Salvado, bueno, ya lo mencioné, Rafael Mascayano y Diego Andrés Mendoza, bueno, sí, también lo mencioné, que estuvieron ahí interactuando con nosotros y ya estuvieron conversando también contigo. Así Ok. que, nada, pues, quiero darle las gracias a todos los que estuvieron ahí, a ti también, por supuesto, que has invitada Ay, para que sigamos conversando, porque dale. te prometo que pasó muy rápido y quedaron muchas cosas que podríamos haber revisado. Marcos, ahí les quiero dejar, a mí siempre me gusta dejar Sí. documentación y lectura, les dejo ahí un PDF de regalo donde está el resumen de qué es un Agile Coach, que es de la gente de Dandy People, Ujú, y también dos libros, ¿no? Que es para empezar a profundizar, uno que es el coaching ágil de equipos, ¿no? De Lisa Atkin, que trae ujú, esto de las competencias. Y otro que me parece buenísimo para comenzar y empezar a entender es Lean versus Agile versus Design Thinking de Jeff Hostel. Ahí te los pasé a los links que lo sí, pueden encontrar en sí, internet. lo Así acabo de que, compartir ahí con los chicos que da- estuvieron participando con nosotros y luego los vamos a dejar en la descripción del dale. video, por supuesto, para que quienes nos vean y nos escuchan a través del podcast después también tengan acceso a la información y al material que Excelente. nos estás compartiendo. Sí, excelente, pues me parece que es un inicio de entender Mm, todo esto y creo que va por ahí un pequeño inicio, ¿no? De todo este mundo. absolutamente. Sí, Así que, Carolina, te doy las gracias. De no, verdad por ha sido favor. muy entretenido, ha sido muy nutritivo, como digo yo, para nuestra mente, poder conversar contigo hoy y conocer un poco más de tu experiencia y de lo que tú haces. Así que te Gracias. doy las gracias Gracias a a ti vos. y a la gente que estuvieron con nosotros. Sí. Gracias a todos por estar allá. Chao, hasta luego. Chao, chao.